Buscando las sendas antiguas. Yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo, y aunque mi humanidad me lleve. Daniel capítulo 3, verso 8 al 18. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pueden sentarse, hermano, adorando el nombre precioso del Señor. Yo he titulado este mensaje: ¿y si no? ¿Y si no? Amado, quisiera comenzar haciendo un breve recuento histórico del rey Nabucodonosor. Lo primero que debemos notar, que es interesante el hecho que Daniel dedica los primeros 4 capítulos de su libro al rey. Este es el nombre que el Antiguo Testamento da al que fue el rey de Babilonia desde el año 605 hasta el año 562 a.C. Este rey es conocido en la historia como Nabucodonosor II. Su padre era Nabopolassar, quien fue el primer rey del imperio neobabilónico o caldeo. Aún antes de ascender al trono, Nabucodonosor se distinguió por su actividad militar. Poco antes de morir su padre, este rey marchó a la cabeza de un ejército para enfrentarse con las tropas de Necao, rey de Egipto, a quien derrotó en Carquemis en el año 605 a.C. En el año 597, Jerusalén cayó en sus manos y este rey se apoderó de los tesoros del templo y del palacio. Aparte de estas campañas que mencionan las escrituras en los libros de Jeremías y de Daniel, algunos textos babilónicos describen muchas otras campañas militares que este rey Nabucodonosor dirigió. Por otra parte, el reinado de este gran hombre, en el reinado de este hombre se erigieron en Babilonia algunas de las más grandes obras arquitectónicas. Entre estas obras se destacaban los jardines colgantes de Babilonia, considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el periodo de casi medio siglo durante el que Nabucodonosor reinó en Babilonia, esta fue la época de oro del imperio caldeo. De allí que no es de extrañarse el orgullo y la arrogancia con que este rey actuaba y hablaba. Hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos
y su anchura de 6 codos. Convocó a todos los estamentos de la sociedad caldea a rendir adoración a la imagen. Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. Mandó al pregonero anunciar en alta voz el edicto: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora bien, los pasajes que hemos leído nos dicen que en aquel tiempo algunos varones vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado orden de que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echada en el horno de fuego ardiendo. Le dijeron: hay unos varones judíos los cuales pusiste en los negocios de la provincia de Babilonia. Son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Cuando el rey escuchó esto, se enardeció, se molestó. Mandó a llamar a Sadrach, Mesach y Abednego y les preguntó: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de los instrumentos de música que yo he preparado, os postréis y adoréis mi estatua? Porque ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y miren la actitud de estos hombres. Yo me imagino mirándolos con respeto, pero con autoridad. Le dicen: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Lo que quisieron decir es: no vamos a discutir entre nosotros este asunto. Nuestra posición es firme. No hace falta, oh rey, que nosotros respondamos a este asunto. Y le dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aquí hay algo interesante. Notar en la posición y actitud de estos tres hombres. Número uno, la valentía. Número dos, la convicción. Número tres, la humildad. Valentía al enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra de su tiempo, que era Nabucodonosor. Era el hombre que estaba a la cabeza del imperio más grande de su tiempo. Sin embargo, con valentía se pararon delante de este rey y le dijeron: no estamos dispuestos ni lo vamos a hacer. Estuvieron dispuestos a morir antes que pecar. Estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas antes que honrar a deidades paganas. Estuvieron dispuestos a morir de una forma tan terrible en un horno de fuego antes que postrarse y adorar a un matacho. La valentía de estos hombres, las convicciones. Vemos a estos hombres declarar: nuestro Dios tiene el poder para librarnos de ese horno de fuego, y de tu mano nos librará. Conocían bien a Dios, los conocían.
Sabían quién era el Dios a quien ellos le servían. Conocían la grandeza y el poder de ese Dios. Que no había hombre ni ejército que pudiera resistir a ese Dios maravilloso. Pero también vemos la humildad de estos hombres, dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que fuera. Mi pregunta es hoy, cuando yo veo por todos los medios, radio, televisión, campañas, congresos, convenciones, iglesias, por donde quiera, el mensaje es decreto, declaro, profetizo, declaro, decreto. Tú eres príncipe, tú eres princesa, tú eres próspero, tú eres reina, tú eres rey. La enfermedad no te tocará, la casa nueva llegará, el carro nuevo viene en camino. Yo decreto, yo declaro 1000 bendiciones, y todo es decreto, declaro, profetizo, y parece ser que el dolor y el sufrimiento ya no existe para el cristiano. Yo le dije, no me malinterprete, no quiero que me malinterprete. Es cierto que yo debo declarar palabras de fe, y debo de declararlas desde que me levante hasta que me acueste, y todos los días de mi vida declararé palabras de victoria y declararé palabras de fe. Pero lo que yo veo hoy es que el dolor y el sufrimiento lo quitaron del evangelio de Jesucristo. Hoy el camino es de rosas sin espina y de corona sin cruz. Y vendemos un mensaje a la gente: acepta a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. No hay cosa más lejos de realidad que eso. Pero ese es el evangelio que estamos vendiendo, que se está vendiendo hoy. Ese es el evangelio que se pregona hoy. Y por ello hay tantas personas frustradas, amargadas, descarriadas, que no quieren saber nada del evangelio de Jesús. Estos hombres demostraron 3 cualidades interesantes: valentía, convicción y humildad. Le dijeron al rey: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. En esta oración, en este versículo, vemos una declaración de fe y un acto de valentía. Valentía y fe. Pero hay una expresión que yo he tomado como tema, como el título de este mensaje, que dice: ¿y si no? Y esta expresión está compuesta de 2 conjunciones y de un adverbio. La primera conjunción es copulativa, enlaza, une estas 2 oraciones. La segunda conjunción es declarativa, sí, y el adverbio es negativo, no. ¿Y si no? Amados, Dios se ha revelado a nuestras vidas, y Dios se ha revelado a través de todos los tiempos. Nadie le puso nombres a Dios. Todos los hombres tienen un nombre porque se lo han puesto. Los nombres de Dios son autorrevelados. Si usted analiza los nombres primarios de la deidad y los nombres compuestos, son nombres que Dios autorrevela. Yo soy Jehová, yo soy Elohim, yo soy Adonai, yo soy el Shaddai. Y cada nombre expresa lo que Dios es para su pueblo. Elohim, el Dios creador, 2700 veces aparecen en toda la Biblia. Adonai nos habla de que Él es el Señor.
Jehová, el que existe en sí mismo, que no tiene principios de día ni fin de año. El Shaddai revela lo que Dios es, el Todopoderoso. Y así sucesivamente todos los nombres compuestos: Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisiqueno, Jehová Chagma. Cada uno de ellos revela lo que Él es para su pueblo. Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu fiel amigo, Él es el que todo lo puede, Él es el que abre puertas, Él es el que hace senda donde no las hay. Él es el amoroso Dios, el tierno Dios, el amigo. Él es el Padre de gloria y majestad. Él es omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Eso es nuestro Dios y yo lo creo. Y ese es el Dios que yo he conocido. Y yo lo creo. Yo creo un Dios que prospera. Yo creo un Dios que provee. Lo creo y lo declararé toda la vida, hasta el día, hasta el último día de mi existencia. Creeré que Él es el que provee. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no florece la higuera? ¿Y si no hay frutos en las vides? ¿Y si no hay el producto del olivo? ¿Y si no hay mantenimiento en los labrados? ¿Y si no hay ovejas en la majada? ¿Y si no hay vacas en los corrales? ¿Y si no llega el carro nuevo que quiero? ¿Y si no llega la casa que le estoy pidiendo? ¿Y si no? Él es Jehová Jireh, yo lo creo. ¿Y si no? ¿Y si no llega? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi posición? ¿Por qué hay tantos cristianos desalentados, abatidos, turbados? ¿Sabe por qué? Por y si no. Por y si no. Y si no. Sí, es bonito decir Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová el Shaddai, Jehová Tsidkenu, Jehová Chagma, Jehová está allí, Jehová bandera nuestra, Jehová proveerá, Jehová es mi pastor, Jehová es mi sanador. Es bonito y hay que decirlo y hay que proclamarlo, y yo lo creo que Él lo es. Él es el que provee mis necesidades. Pero ¿y si no? Si no me provee, si no lo hace en el tiempo que yo quiero, si la necesidad llega y toca las puertas de mi hogar y entra, ¿cuál es mi posición? Y si no, ¿qué? Para ello necesitamos, mire hermano, la fe es más que creer que Dios proveerá, que Dios sanará, que Dios abrirá puertas. La fe va mucho más allá de eso. Va más allá de creer eso. Porque parece que fe es solo recibir bendiciones, bendiciones, bendiciones y más nada. Perdone que me emocione en esto. Pero ¿y si no? Ya Dios no existe. Entonces Dios es una filosofía, un invento, una historia, una leyenda que alguien inventó. ¿Y si no qué? Es allí donde se necesita convicción. Ellos dijeron: mi Dios puede librarnos de ese horno de fuego, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Habla de convicciones, nos librará. Y si no, Rey, y si no nos libra, Él puede. Tiene el poder. Tú no eres nadie delante de Él. Ese horno de fuego es nada para Él. Tú eres un suspiro. Tú no eres menos que un suspiro, eres tú, oh Rey. Pero ¿y si no? Había una convicción. Conocían a su Dios, que no les importaba, hermanos,
si tenían que ir a la hoguera, si tenían que ir a la muerte, y si no. ¿Sabe qué dijo el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto, y falta el producto del olivo, y lo labrado no dé mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Puedes decirlo tu iglesia, puede decirlo usted hoy. Y si no, yo glorificaré a mi Dios. Y si no, bendeciré a mi Dios. Y si no, lo exaltaré. Y si no, seguiré dando gloria a mi Rey y Señor. Porque yo sé que Él es real, verdadero, todopoderoso. Y si no, seguiré creyendo que Él es Dios. Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Praise the Lord. Aleluya, aleluya. Y si no, lo seguiré alabando. Y si no, lo seguiré bendiciendo. Y si no, seguiré creyendo que Él es mi Dios, que me provee. Y si tengo que pasar por momentos difíciles de necesidad, seguiré adorando a mi Dios. Seguiré creyendo que Él es el que provee, que Él es el todopoderoso Dios de amor y de misericordia. Y si no, ¿cuántos blasfeman? Y si no, ¿cuántos maldicen? ¿Cuántos reniegan? ¿Cuántos niegan? ¿Cuántos no quieren volver más a la iglesia? Por ahí si no, ¿cuánto hablan improperios contra Dios por y si no? Pero cuando hay convicciones profundas, aunque no entendamos, podemos decir: yo sé que Dios me ama, a pesar que las circunstancias digan lo contrario. Yo sé que me ama. Yo no entiendo, yo oro, yo clamo, no veo respuesta, pero sé que mi Dios es fiel de toda fidelidad. Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia con convicciones claras y profundas. Sadrach, Mesach y Abednego estaban claros, hermano. Y por eso dijeron: y si no, sepas, oh rey, y si no, Él nos puede librar, Él nos puede. Pero y si no, Habacuc también dijo: con todo yo, y si no, yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y algo interesante: Él hace mis pies como de sierva. Aleluya. ¿Sabe qué estaba? Y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe qué estaba diciendo Habacuc? Y si no, cuando sople duro el viento impetuoso de la incredulidad, cuando sople el viento impetuoso de no ver nada a mi alrededor, de no ver salida, Él hará mis pies como de sierva. La sierva tiene una característica muy peculiar, y es que ella vive de montaña, de piedra en piedra, de roca en roca, saltando en las alturas. Pero tiene una particularidad muy especial: sus patas se adhieren tan firmemente a la roca que aunque sople el viento impetuoso no la tumba. Él está diciendo: aunque sople el viento de la incredulidad para hacerme negar a mi Señor, aunque las circunstancias que me rodeen me digan lo contrario, Él hará mis pies como de sierva y en mis alturas me hará andar a su nombre. Y si no, aleluya. Él es Jehová nuestro sanador. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si no te quiere sanar, o mejor dicho, y si no te sana, no que no te quiera sanar, y si no te sana,
¿Y si no te sana? Un predicador dijo: toda mi vida predicaré que Él sana. Y si llego a morir de una enfermedad y llego al cielo y me preguntan los ángeles: ¿por qué estás aquí? Yo no lo sé, porque Él sana. Yo no sé por qué estoy aquí, porque Él es mi sanador. Pero una enfermedad me trajo aquí. Eso le diré a los ángeles. Él es tu sanador. Él llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Pero ¿y si no te sana? ¿Qué vas a decir? ¿Y si no te sana en tu tiempo, en tu momento, cuando tú quieres? ¿Y si no te sana? ¿Sabe qué dijo Job? Aunque me matare, en Él yo esperaré. Aunque no me sane de esta llaga, aunque no me sane de este cáncer que me carcome desde la coronilla hasta los pies, aunque Él me mate, yo seguiré esperando y confiando en Él. Eso es lo que Dios quiere. Y si no, esas son las convicciones que tienen que haber en nosotros. Yo no le estoy predicando a usted, hermano, que tenemos que conformarnos con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la escasez. No, no es eso. Pero ¿qué si nos toca pasar por allí? Es ahí donde yo quiero. Alabamos a Dios solo en las buenas y en los momentos malos. Hay una alabanza para Dios también. O nuestro servicio a Dios está supeditado a los bienes que nosotros recibimos de Él, a las bendiciones de Él. Solo a eso está supeditado nuestro servicio y nuestro amor hacia el Señor. Es allí donde yo quiero que usted entienda que y si no, si Él no quiere, si a Él no le place, si Él tiene otro propósito con nosotros, ¿le podemos seguir adorando? Y si no me libra de mi verdugo, Él es fiel y está con nosotros todos los días. Ajá, y si no me libra del verdugo, Él me libra de mis enemigos. Yo lo creo. Él está conmigo las 365 días del año, las 52 semanas que tiene el año, los 12 meses que tiene el año, las 24 horas de cada día, los 360 minutos de cada hora, los 360 segundos de cada minuto. Dios está a mi lado, como poderoso gigante, como fiel amigo. Cada día está. Él es el que me libra de mis enemigos. Pero ¿y si no? ¿Y si no te quiere librar? Vuelvo y les repito, cuando yo veo el evangelio de hoy, el dolor, el sufrimiento, las penurias, las quitaron, las sacaron de la Biblia. Y entonces la declaración es falto de fe. ¿Está en pecado o está falto de fe? Pero cuando yo voy a la Escritura, veo a los apóstoles que murieron de forma cruenta y sanguinaria. Dios no los libró de sus verdugos. Muy temprano, comenzando la predicación del evangelio, mataron a Jacobo, lo traspasaron. Pedro muere crucificado de una forma tan vil y ominosa como murió su Salvador, solo que él prefirió morir con la cabeza hacia abajo. A Pablo el verdugo le arrancó la cabeza. A Jacobo lo tiraron del pináculo del templo y lo arrastraron por todas las calles. Dice que sus cuerpos se desmembraban y murieron. Dios no los libró de su verdugo. Policarpo en la hoguera, al igual que a Sadrach, Mesach y Abednego, decía: niega a tu Dios, maldice a tu Dios y tu religión, te libraremos de la hoguera.
Policarpo le dijo, siendo un anciano de 86 años, Policarpo dijo, ¿cómo voy a negar a aquel que ha hecho tanto bien a mi vida? Mi Dios y mi Señor, no puedo negarlo. Métanle fuego a esto para irme más rápido con él. Y mientras la hoguera lo consumía, él adoraba al Dios del cielo. Y si no te libra de tu verdugo. Óigame, a Sadrach, Mesach y Abednego lo llevan ante el rey. Yo no sé qué distancia había de la casa real a donde estaba la estatua de oro. Mandan a llamar a los hombres más fuertes de su ejército para que los aten bien, que no haya manera de que se puedan mover. Hermano, yo no sé qué tiempo pasó, cuántos minutos, horas, desde que el rey mandó a atarlos y a echarlos al horno de fuego hasta llegar a ese lugar. Pudieron haber pasado minutos como horas. ¿Qué te ministra el diablo durante ese tiempo? Adora la estatua. Mira, hiciste una declaración de fe, pero Dios no aparece por ningún lado. Y me imagino que cuando lo agarraron y lo llevaban y se acercaba al horno, todavía tienes tiempo. Y los verdugos mofándose, burlándose. ¿Dónde está tu Dios? Y ellos camino al horno, pudiendo decir, ay, perdónanos, nos postramos ante tu estatua. Pero sus convicciones eran muy firmes, muy profundas, hermano. Dios nos los libró. Durante ese lapso de tiempo, Dios nos los libró. Porque Dios tenía algo mejor. Dice que muchos de los héroes de la fe del libro de Hebreos 11 murieron sin alcanzar lo prometido. Pero aparecen como hombres de fe. Iglesia, y si Dios, y si no, ¿qué vas a hacer ante la prueba, la lucha, la necesidad? Y si no, y si no te restaura el matrimonio. Él es el Dios que ama el hogar y la familia como nadie lo podrá amar. Él es el autor del matrimonio, de la familia. Y hoy podrás tener problemas en tu matrimonio. A lo mejor tu cónyuge te dejó. Y oras y oras y oras. Y yo creo en Dios que restaura hogares y matrimonios, porque yo soy testigo de eso. Pero, ¿y si no? ¿Y si no se restaura tu matrimonio? Voy y repito, no me malinterprete, por favor. La voluntad de Dios es que los matrimonios estén unidos y la familia esté en armonía. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿y si no? ¿Te vas a amargar? ¿Te vas a obstinar? ¿Vas a blasfemar contra Dios? ¿Y si no? ¿Y si no llega el esposo como un corderito? ¿Y si no llega la esposa como una corderita? ¿Y si no? Ore, declare la palabra de fe sobre su matrimonio, sobre su cónyuge, sobre sus hijos, sobre su hogar. Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si no? ¿Sabe qué dijo David? Aunque padre y madre, y cónyuge e hijo me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Denle ese aplauso al Señor si puede. Dios es el Salvador. Murió por todos los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos. Y si no veo a mis hijos al altar, y si no, y si mis ojos no llegan a verlo, y si no, pero es que yo he visto partir hijos sin Cristo, y he visto partir cónyuges sin Cristo, descarriados, borrachones, es más, en un prostíbulo adulterando. He visto madre, vi la madre de una gran misionera de los 14 años sirviendo a Dios, que partió de esta tierra sin Cristo. Y si no, ¿verdad que suena duro? Y si no, ¿por qué no buscas a Dios por ello? ¿Por qué no lo reclamas para el Señor? ¿Por qué no tratas de ganártelos para el Señor? Yo no quiero tirarle a usted un balde de agua fría. No es mi intención. Mi intención es que usted llegue a un momento como estos hombres, que lleguemos, que pase lo que pase, nadie nos mueva de nuestra fe. Y quiere que le diga algo: cuando Dios ve esas convicciones, Dios va a actuar, Dios va a obrar. Porque Dios no obra porque muchos le siguen por los beneficios. No hay convicciones claras y profundas, hermano. Pero cuando Dios ve convicciones, que pase lo que pase, venga lo que venga, hagan lo que hagan, seguiré creyendo en ti, seguiré creyendo que tú obras, que tú provees, que tú eres fiel, que eres mi ayudador, que le abres puertas, que sendas haces donde no las hay, que eres mi sanador, que eres mi salvador. Cuando yo, a pesar de las circunstancias, me paro en la roca, declaro esa palabra, entonces Dios interviene y obra. Pero y si no, seguiré creyendo. Y moriré creyendo y declarando una palabra de fe, de que Él es mi proveedor, mi sanador, mi sustentador, mi amigo, el todopoderoso, el omnipresente, omnipotente, el fiel amigo que está a mi lado. Seguiré creyendo, seguiré clamando por mis hijos, por mis parientes, por mi familia, por mi prosperidad, por mi finanza, por mi salud. Seguiré clamando, creyendo, proclamando esa palabra de fe, para la gloria de su nombre. Sadrac, Mesac y Abednego lo tomaron, lo llevaron al horno de fuego. No se amilanaron, porque se iban acercando al horno de fuego. No pegaron un grito de miedo. No se arrepintieron de la posición que habían asumido. No dijeron: Rey, perdónanos, aquí estamos, nos postamos ante tu estatua, tírenlo. Porque nosotros hemos creído en ese Dios, y si Él no quiere librarnos de tu mano y de este horno de fuego, que nos lleve a la gloria. Pero cuando los lanzaron allí, dice que cuando los lanzan, el primer milagro fue aquí. Cuando los tiran, hubo un viento que hizo así, y salió fuego del horno, y a los que lo lanzaron se convirtieron en teas, en antorchas. Se fue el primer milagro. Pensaban que Sadrac, Mesac y Abednego iban a gritar de dolor. Los que salieron gritando fueron los hombres más fuertes que habían tomado del ejército. Yo me imagino gritando, corriendo, hermano, prendidos en fuego. Pero de pronto no ven gritos, no escuchan gritos, y de pronto lo que ven, 4 personajes danzando en el horno de fuego. Corriendo y paseándose en el horno de fuego. Quedaron impactados. El rey: ¡ey! Vengan acá. No fueron 3 los que lanzaron, porque yo veo a 4. Porque veo a 4. Y el cuarto es semejante al
al Hijo de los dioses, el cuarto es semejante a Él, porque eso es lo que Dios hace. Cuando y si no, le seguimos creyendo, y si no, nos mantenemos en la brecha, y si no, no nos movemos de ahí, entonces el Hijo de Dios actúa. A su nombre sea la gloria. El Dios del cielo extiende su mano y actúa para la gloria de su nombre. Y si no, te voy a seguir adorando. Y si no, te voy a seguir sirviendo. Y si no me voy a mover de mi fe. Y si no, Señor, seguiré postrado adorando tu nombre. Póngase de pie en este día y dígale: y si no. Y si no, Señor. Y si no. Oh, a su nombre gloria. Y si no, te seguiré buscando. Y si no, te seguiré adorando. Y si no, seguiré proclamando tu nombre. Y si no lo veo en mi tiempo, y si no lo veo, y si el milagro no llega en mi tiempo, seguiré declarando tu palabra. Seguiré creyendo que eres fiel, que eres proveedor, que eres mi sanador, que eres mi ayudador, que eres mi amigo fiel. Seguiré creyendo que tú abres puertas, que senda tú haces donde no las hay. Y aunque hoy el dolor y el sufrimiento, aleluya, ven contra mí y lloro, y a veces me abato y siento que mi alma se conturba, y si no, te seguiré adorando, te seguiré bendiciendo. Yo no sé si usted quiere pasar a este altar para decirle a Él: y si no, te seguiré amando, y si no, te seguiré bendiciendo. Y si no, seguiré creyendo que tú eres Dios. Y si no me respondes hoy, si hoy no me responde, seguiré declarando una palabra de fe. Y si no, te seguiré amando. Y si no, Señor, seguiré bendiciendo tu nombre. Y si no, seguiré hablando de ti. Y si no, seguiré creyendo que tú eres real, verdadero. Y si no, Señor, seguiré adorándote. Y si no, Señor, seguiré exaltando tu nombre. Y si no, seguiré confesándote ante los hombres que eres fiel de toda fidelidad. Y si no, mi alma seguirá regocijándote en ti. Y si no, seguiré en las alturas. Y si no, no te dejaré. Dígaselo a Él. Y si no, te seguiré amando, Señor. Hasta aquí, buscando las sendas antiguas. Una voz que se levanta en medio del conformismo, un llamado al avivamiento y la restauración espiritual, buscando las sendas antiguas.